Bueno, en espera de los estudiantes. Bueno,
las instrucciones son hacer el video, así nos ven los estudiantes. Vamos a hablando. Vamos a compartir pantalla. Bueno. En este semestre yo voy a ser el profesor Benjamín Bermúdez de la materia de Ingeniería de Yacimientos 1. Este lapso 2022-1 tiene una duración de 18 semanas. En la plataforma ya están colocados el plan de evaluación y un documento con la bienvenida al nuevo semestre. Al igual que está colocado un link para que los estudiantes de esta materia, tanto nacional como internacional, se unan a un grupo WhatsApp a través del cual me pueden contactar e inclusive tienen una forma más fácil de facilitarles o responderles cualquier inquietud o duda que tengan al respecto de las materias. Entonces, la materia, como le digo, el curso va a durar 18 semanas. El contenido del curso, de acuerdo al contenido programático, son 5 unidades. Para los efectos de Saya, realmente aparecen 6 unidades. Pues incluyen unas que tienen que ver con la parte de dos métodos para cálculo de reservas. O sea, sería adicional a la unidad 2. Ok, en la primera parte se refiere a generalidades. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que cubre la materia Yacimientos 1? En esta vamos a tratar de conocer sobre lo que es la ingeniería de yacimientos desde el punto de vista de aplicación y custodio de los yacimientos. ¿Qué necesitamos saber? Esta línea de desarrollo de la carrera no solamente incluye esta materia, Yacimientos 1, sino que tiene Yacimientos 2, que está después de esta, y Yacimientos 3. Aparte de eso, comparte roles en cuanto a sus funciones con la parte de perfiles, igualmente, y geología. Más aquí vamos a hablar de muchos aspectos que ya se trataron en geología, que los vamos a ver otra vez, y algunas cosas, en algún momento vamos a mencionar algo que tiene que ver con la parte de perfiles o lo que también se denomina como en pruebas de fluidos. Fluidos y cualquier tipo de captura de cualquier tipo de información de los pozos. Entonces, en la primera unidad, aparte de hablar de esas generalidades sobre lo que es a qué podemos denominar un yacimiento, podemos ver ahora cómo, de acuerdo a la parte de ingeniería y de hacer de la industria petrolera, podemos clasificarlos. Todo depende de qué estemos hablando en un momento dado. Si desde el punto de vista de ingeniería de yacimiento, la parte de la clasificación energética tiene mucho que ver. Si desde el punto de vista de comercialización, la clasificación por tipo de crudo también es la que más aplica para ello. Y hay otras que tienen que ver con particularidades de lo que es la acumulación de yacimiento, que también lleva a otro tipo de clasificación. Luego de esto, hablaríamos de cómo cuantificar el petróleo que existe en sitio o en un determinado yacimiento, una vez que se descubre la existencia del mismo, o se comprueba la existencia del mismo. En la parte 3 vamos a hablar sobre las propiedades físicas y capilares de las rocas.
En esto estaríamos hablando de las propiedades físicas como porosidad, permeabilidad. En la parte de propiedades capilares estaríamos hablando de, bueno, y física también podemos hablar de saturación. En la parte capilar estaríamos hablando de tensión interfacial, tensión superficial, presión capilar, permeabilidades relativas, razón de movilidad. Luego iríamos con las propiedades físicas y termodinámicas de los fluidos. Esto es lo que también se conoce como un estudio PBT o de presión o de análisis de los fluidos, de las propiedades físicas y termodinámicas de los fluidos, pero medidas en función de la variación de la presión del yacimiento, en el yacimiento y la temperatura del mismo que permanece constante. Luego pasaríamos a hablar de la parte de balance de materiales y declinación de producción. ¿Sí? Como método para tratar de estimar, estimación de reservas. Son unos métodos un poquito más dinámicos. Al principio vamos a hablar de los métodos estáticos para determinar reservas. Y esto estamos hablando de métodos dinámicos. Balance de materiales también se le agrega lo que es simulación del yacimiento. Entonces, en la literatura, ustedes pueden revisar diferentes libros de ingeniería del yacimiento y pueden conseguir definiciones que parecieran ser particulares, pero que básicamente depende del autor, cómo él o cuál es su rol dentro de lo que es el proceso de estudio de yacimiento haya tenido. Entonces, esta es una definición que puede considerarse más o menos general. Entonces, una definición de yacimiento podemos ser como volumen rocoso de extensión limitada, es decir, existe una dimensión física que se puede establecer, dentro de la cual se encuentra atrapado un determinado volumen de hidrocarburos. ¿Okay? Puede ser líquido, puede ser gaseoso, o puede ser líquido y gaseoso al mismo tiempo. Eso vamos a ver que dentro de lo que se refiere a hidrocarburos. En un yacimiento, por lo general, el mismo puede presentarse con los fluidos presentes allí. Cuando hablamos del descubrimiento, el líquido que podemos encontrar allí puede ser el fluido que se encuentra allí, puede estar en estado líquido completamente, todo en estado líquido. Lo mismo pudiera ser que nos conseguimos un yacimiento donde el fluido presente está en estado gaseoso. Y podemos conseguir otro tipo de yacimiento donde podamos conseguir tanto líquido como gaseoso. Cuando me refiero a líquido o gaseoso me refiero a hidrocarburos. ¿Por qué? Independientemente de cuál es el estado del hidrocarburo que está allí, todos los yacimientos contienen agua. Es decir, que por lo menos si tenemos un yacimiento donde el hidrocarburo es líquido, en realidad en el yacimiento tenemos dos fases. Tenemos una fase líquida de petróleo y una fase líquida de agua. Si es gaseoso, tenemos una fase gaseosa de agua, pero una fase líquida, una fase gaseosa de hidrocarburos y una fase líquida agua. Y cuando existen tanto hidrocarburos líquidos como hidrocarburos gaseosos, también va a existir el agua. Es decir, el agua es un acompañante de la naturaleza, resultado del proceso de sedimentación y de conformación geológica que dio origen a las rocas donde posteriormente quedarían atrapados, en la mayoría de los casos, el hidrocarburo para formar un yacimiento. En relación a esto, existen algunas rocas en las cuales el petróleo se originó. No es como la mayoría de los yacimientos, por lo general, la roca donde está atrapado el petróleo, donde se consigue atrapado el petróleo cuando se hace la exploración y se detecta el yacimiento. Normalmente el petróleo no se originó en esa roca, sino que se originó en una roca diferente y migró
hacia esta roca donde quedó atrapado, en lo que se llama una trampa, ¿sí? O yacimiento, y allí es donde cuando perforamos lo vamos a conseguir. Sin embargo, durante la perforación de pozos, pudiéramos, depende de la profundidad, pudiéramos llegar a inclusive a perforar el pozo hasta la profundidad donde está la roca originalmente, roca madre, o sea, la roca donde se originó el hidrocarburo que conseguimos en otros yacimientos, en lo que se llama una cuenca en específico, un área, el área donde está, donde se han descubierto varios yacimientos, lo que se llama una cuenca. Entonces, las rocas madres muchas veces aún contienen hidrocarburos, en algunos casos pudieran llegar a ser productoras de hidrocarburos también. Pero una de las características de la gran mayoría de las rocas madres, que son rocas arcillosas. Desde el punto de vista geológico, una roca arcillosa es una roca de un grano muy fino. Tiene una característica física que es que tiene una gran porosidad. El grano fino, los espacios entre granos son muy pequeños, pero a la final le dan una gran volumen de eso. Entonces tiene una gran capacidad en cuanto a porosidad, pero la permeabilidad, que es otra propiedad de gran importancia cuando hablamos de yacimiento, es una propiedad que en el tipo de la roca arcillosa tiende a ser está muy baja, o no existe o es muy baja, bastante baja. Entonces la movilidad de los fluidos no se ve y esas rocas por general tienen poca movilidad. Sin embargo, en la actualidad, en lo que algunos de ustedes habrán oído nombrar por ahí como yacimientos shale, que son yacimientos arcillosos. Muchos de ellos son rocas madres que están en el petróleo que se encuentra en sitio y ya ha madurado lo suficiente. En algunos casos ha migrado parte de ese petróleo, como en el caso de la roca madre Formación La Luna en la cuenca del lago de Maracaibo. Esa es la formación donde la mayor parte del petróleo que existe en la cuenca inicialmente nació, o sea, se originó, se formó en esa roca. Entonces, en estos yacimientos shale, básicamente son formaciones arcillosas donde existen acumulaciones de hidrocarburos importantes y porque por mucho tiempo, con perforación convencional, es decir, con pozos verticales, la producción que se podía obtener de esos yacimientos era bastante pobre, los pozos que se perforaban. Por cierto tiempo podía ser muy buena, pero en muy corto plazo dejaban de producir y básicamente era poco rentable desarrollar este tipo de yacimientos. Sin embargo, en la actualidad, con la perforación direccional y los pozos horizontales, ya muchos de esos yacimientos se pueden considerar como posibles objetivos. Es más, en la evaluación que se ha hecho de la posibilidad de que existan formaciones, rocas madres, o sea, de este tipo, shale, que pudieran ser explotadas como productoras, se habla de tal vez una de las más importantes que se tiene en Venezuela es la formación de la Luna, precisamente. Porque en algunas zonas realmente aún contiene bastante petróleo que se puede explotar. Y en algunos casos, ha habido casos de sitios donde la formación de la Luna ha sido productora, con un buen resultado. Entonces, volvemos con la definición de volumen rocoso de extensión limitada, dentro del cual se encuentra atrapado un determinado volumen de hidrocarburos, líquido, gaseoso o ambos, parte de los cuales puede ser extraído en forma técnica y económicamente aceptable en un tiempo determinado. Esa es más o menos una definición de hidrocarburos, de yacimiento. Como les digo, ustedes pueden buscar 10 libros de yacimiento y buscar otras formas en que está expresado lo que es un yacimiento. Entonces, lo que hay que entender son las características que normalmente presenta un yacimiento. Es decir, una roca, básicamente lo que se llama una roca sello, que la isla de otras posibles rocas vecinas, por lo cual es lo que se llama de extensión limitada. Hasta allí, hasta donde está esa roca sello, existe la acumulación. Por lo tanto, hay un determinado volumen de hidrocarburos en ese sitio, en ese estado. Pero la condición de esa acumulación de hidrocarburos es que los líquidos o los hidrocarburos presentes allí, para que
para llamarlo yacimientos y no recursos, porque el hecho de que existan hidrocarburos simplemente lo convierte en un recurso. Es algo que está allí conocido, que existe, pero es un recurso porque no puede ser extraído en forma técnica y económicamente aceptable en un tiempo determinado. Por eso, con esta última parte, nuevamente regreso a lo de la parte de los yacimientos. En los años, hace como unos 30 años atrás, ese tipo de yacimiento era poco, no era técnica y económicamente rentable, ni aceptable su explotación. ¿Okay? En la actualidad, o sea, estamos hablando de pozos, utilizando pozos verticales. En la actualidad, con un pozo horizontal, sí se hace técnica y económicamente rentable la explotación de este tipo de yacimientos. Entonces ya ese recurso, en este caso, cuando se decide ir hacia allá, pasa a la categoría de reservas probadas. Mientras de otro lado se habla también de reserva, pero no probadas, serán un recurso y cae en la categoría de probables o posibles, porque no se podía asegurar su explotación comercial. Entonces, los yacimientos, como les digo, también muchos autores lo van a conseguir que tienen inclusive una clasificación diferente a esta. Depende mucho, como les digo, del tipo de trabajo. Si hablas de un geólogo, posiblemente para él los yacimientos son más de entrampamiento, son estructurales, son estratigráficos o son combinados. Un yacimiento combinado es aquel que tiene el entrampamiento, una combinación de la parte de estructura con estratigrafía. ¿Ok? Entonces, puede ser eso. Ahora, si hablamos de tipo de fluido presente, lo caemos en la categoría anterior. Podemos hablar de líquidos, en este caso de petróleo. Podemos hablar de yacimientos de gas y yacimientos donde tengamos petróleo y gas. Aunque normalmente el objetivo principal, cuando hablamos de yacimientos donde haya petróleo, el objetivo principal de producción va a ser el petróleo. Si existe petróleo y gas, es decir, petróleo con una capa de gas, normalmente la zona objetivo para producir va a ser la zona de petróleo. Entonces, estas son dos tipos de clasificación. Otra forma que podemos clasificarlo, e inclusive pudiera ser desde el punto de vista de la parte de petróleo, dentro de la parte de los yacimientos de petróleo, podemos hablar de yacimientos de yacimientos de petróleo liviano, de petróleo mediano, de petróleo pesado, o inclusive de condensado. Y en el caso del gas, pues podemos hablar de yacimientos de gas seco, de gas húmedo y de gas condensado. Desde el punto de vista de yacimiento, y sobre todo por la parte del estudio de la forma de su explotación, una de las clasificaciones que más se trabaja es cuando tiene que ver con el tipo de mecanismo de empuje. Esto es, la acumulación de hidrocarburos ocurre lo siguiente. En el proceso sedimentario se deposita una roca. Vamos a suponer que esta roca en el futuro va a ser un yacimiento. Y esa roca se deposita en una superficie, en el cielo abierto. Pero en el devenir del tiempo, otras capas se van a depositar sobre ella. Y a la medida que se van depositando capas, suceden dos elementos. Uno, aumenta la presión sobre la capa que en un futuro sería yacimiento. Y a un mismo tiempo aumenta la temperatura. Llega un momento en que geológicamente existe estabilidad. Esa capa ya ni se siguen depositando capas encima, vamos a decir, ni va a aumentar la temperatura. Entonces va a mantener la temperatura constante. Y los fluidos que van a migrar y se van a acumular allí, van a estar sometidos a esa presión de sobrecarga. Esa presión que ejercen todos esos sedimentos que están allí.
Entonces, los fluidos van a quedar sometidos a un efecto de presión o compresión, que inclusive viene de la roca madre, pues la roca madre también es una roca que está soterrada, ¿sí? Y se mantiene a cierta temperatura, a alguna temperatura constante. Entonces, cuando comienza el proceso de producción, esa presión, la forma como se va a manifestar el efecto de que esa presión trate de ayudar a salir, a sacar los fluidos del yacimiento, es lo que se llama el mecanismo de empuje. Cuando hablamos de expansión roca-fluido, es que en el momento del descubrimiento, cuando yo tengo un yacimiento, existe un equilibrio hidrostático de presión entre los fluidos y el proceso, el esquema, la naturaleza de la formación donde está encerrada. Entonces los fluidos, en cierta forma, están sujetos a la presión que está allí. Cuando se comienza a producir fluido, de alguna forma, está trayendo un cierto volumen. Al fallar parte de ese volumen, la presión comienza a bajar. Y esa reducción de presión provoca que los fluidos se expandan, tengan la oportunidad de expandir. Entonces, eso no solamente va a pasar con los fluidos, va a pasar también con la roca. El hecho de que salga fluido simplemente también le quita presión a la roca. Entonces, hay un mecanismo que tiene que ver con cuando la roca se expande y cuando se expanden los fluidos. Ese mecanismo por lo general ocurre o se presenta en yacimientos monofásicos. Es decir, el fluido que está presente en el yacimiento está en una sola fase, líquido o gaseoso. Ok. Cuando llega un momento, a las condiciones de presión, temperatura en que está allí, llega un momento, en el caso de un yacimiento de petróleo, por lo general monofásico, significa, inclusive cuando estamos con que hay petróleo y gas presente en el yacimiento, sucede que aún hay gas, hay componentes gaseosos dentro, disueltos, formando parte de la masa líquida. Y en la medida en que la presión va bajando, ese gas va a llegar a un momento en que sale. En un principio simplemente se expande junto con la masa líquida hasta que alcanza esa presión en la cual ese gas comienza a salir de la solución dentro de la masa líquida. Y allí, una vez que sale de esta masa líquida, su capacidad de expandirse aumenta y se presenta lo que se llama el mecanismo de gas en solución. Ahora bien, por efecto del proceso de gas en solución, o de actuar ese mecanismo de gas en solución, dependiendo de las características de la formación, de la estructura física que tenga el yacimiento, en un yacimiento estructural, se pudiera esperar que parte de ese gas que se liberó de la fase líquida comience a ascender dentro de la estructura del yacimiento física y llegue a formar lo que se denomina una capa de gas primario. ¿Okay? Ese efecto de ir y comenzar a ascender dentro de la estructura y formar una capa de gas es lo que corresponde al siguiente mecanismo, que es la segregación gravitacional. Entonces, la formación de una capa de gas ocurre cuando un yacimiento está en el proceso de gas en solución y aparte de eso existe segregación gravitacional porque existe un yacimiento que es estructuralmente de alto gusamiento. Desde el punto de vista geológico ya ustedes habrán oído lo que es un gusamiento de una capa. O sea, es decir, como por lo menos un anticlinal. Tiene una parte alta. Entonces, por decir, el gas tiende a ir hacia su parte alta por efecto de la segregación, de que se libera gas por la parte de gas en solución
y la segregación gravitacional permite que ese gas ascienda. Entonces llega a formar una capa de gas. Cuando al momento de descubrir el yacimiento, esa capa de gas ya existe, se habla ahí de una capa de gas primaria. Cuando por efecto de haber comenzado la producción se forma una capa de gas, entonces se habla de una capa de gas secundaria. Otra cosa que tiene mucho que ver con la forma como los fluidos pueden ser expulsados de la roca por el yacimiento es la presencia de un empuje hidráulico. Yo dije que normalmente todos los yacimientos tienen agua presente. Entonces, en algunos casos la cantidad de agua presente es bastante grande con respecto a la zona de petróleo. Entonces puede existir lo que desde el punto de vista de ingeniería de petróleo se llama ingeniería se llama acuífero. Entonces, desde el punto de vista geológico, acuífero es cualquier acumulación de agua dulce o una fuente de agua dulce. No, pero desde el punto de vista de ingeniero de petróleo, llamamos acuífero a la zona saturada de agua dentro del yacimiento cuando es muy grande y que también tiene, acuérdense que también está sometida, igual que el petróleo, a la presión de sobrecarga y todo eso. Y que también en la medida en que ellos comiencen a producir, ese fluido que es agua y roca que está donde ellos están, se van a expandir también. O sea que el efecto de expansión roca-fluido en el acuífero también se va a convertir en un mecanismo que va a ayudar a producir petróleo. Otro mecanismo que no es muy común, no lo tienen casi todos los yacimientos, se da en formaciones poco consolidadas. Aquí en Venezuela tenemos un caso muy específico en la costa oriental del lago, en los campos Lagunillas, Tijuana y Bachaquero, donde el terreno que está ahorita, se encuentra en estos momentos en ciertas zonas por debajo del nivel del lago. Es decir, en la zona de costa adentro, por decirlo así, onshore, hubo un hundimiento del terreno por efecto del proceso de producción. Ese hundimiento del terreno, es decir, también ha hecho que ese petróleo, esa capa de esos sedimentos al bajar, aprietan o actúan sobre el petróleo, sobre la formación que tiene petróleo y hace como una esponja, obliga a salir los fluidos. Eso es lo que se llama el efecto de compactación o subsidencia. Que le digo, puede ver en la costa oriental del agua, que vivan en Tijuana o Lagunilla, pueden saber a lo que me refiero y a lo que se llama el dique de contención del lago. De un lado del dique tenemos el lago a cierto nivel y del otro lado tenemos el terreno. Y para la parte hacia la parte del lago tenemos el nivel del agua a cierto nivel. Y si miramos hacia la parte de tierra, vemos que el nivel del terreno está muy por debajo del nivel del lago. Y también en el caso de crudos pesados, se habla mucho actualmente de lo que se llama crudo espumoso. ¿Qué sucede? El efecto de crudo espumoso es como el gas en solución. Pero en el gas en solución, con segregación gravitacional, yo mencioné que el gas se libera del petróleo y tiende a salir del yacimiento, o si puede ir hacia la parte de la estructura, lo va a hacer. ¿Okay? Porque en un crudo más ligero que un pesado, que no sea pesado, la viscosidad de ese crudo permite, puesto que la viscosidad del gas es muy baja, permite que se libere. Pero cuando se habla de crudos muy pesados, resulta que esa viscosidad del petróleo puede hacer que el gas que se libera permanezca dentro de la masa del líquido, pero como pequeñas burbujas. Cuando estaba en solución, el gas era líquido como tal. Pero cuando se libera de solución, ese gas puede pasar a formar pequeñas burbujas que van a permanecer dentro de la masa líquida, formando lo que llama un crudo espumoso. El resultado es que con esa mezcla tiende a tener menor viscosidad de la que tendría nada más el petróleo. Y eso facilita su producción. Entonces, ese es un mecanismo de producción que también
se puede ver en algunos yacimientos, por el mismo caso de la Costa Bolívar, en la faja petrolífera del Ñoco se estima que ese crudo debería tener. Lo que pasa es que el caso de la faja es un crudo que en la mayor parte tiene muy baja cantidad de gas disuelto en el petróleo. En el caso del crudo de la Costa Bolívar, realmente la cantidad de petróleo, de gas disuelto es un poquitico más alta que la faja. Este es un crudo de mejor calidad inclusive que el crudo de la faja. Bueno, esto es más o menos lo que tenía pensado para esta charla. Espero que les ayude. Cualquier pregunta la podemos conversar por el chat de WhatsApp. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir. Y estamos en los 16:43. O sea, esto está por terminar. Bueno, no han, entiendo que pueden haber algunos que están viendo clases presenciales de otras materias. Entonces, pero esta grabación la voy a subir a la plataforma. Ahí la pueden ver. Y si tienen preguntas o quieren aclaratorias adicionales, la podemos manejar por el chat. ¿Ok? Entonces, estamos en contacto. Cualquier cosa, me pegan un grito y comuníquese por el chat. Aquellos que no se han eh, conectado al chat, necesito que por lo menos por la plataforma me digan si es porque no tienen WhatsApp o algo por el estilo, ¿ok? Para ver cómo podemos manejar esa situación. Pues la idea es que podamos mantener comunicación. Es importante, que sobre todo en el caso de la no presencialidad. Que tengan buenas tardes. Vamos a dar por terminada la sesión. Nos estamos viendo.